Bueno, ya tenemos el gusto de saludar de nueva cuenta a Juan Pablo Peña, quien es el coordinador de la Red Estatal de Salud Mental. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta a W Noticias. Muy bien, Germán. Pues buenos días a tu auditorio. Y estamos pues, aquí con todo el gusto, ¿no? Listos con el tema. Aquí. Es correcto. Oye, pues mira, fíjate que dentro de todo lo que hemos platicado en esta serie de programas y de entrevistas contigo, si bien es cierto, hay mucho de que hay que hablar. La salud mental se resume a mucho tema de prevención. Es correcto. Y justamente el hecho de que cuando no se tiene una prevención se rompe en crisis o a lo mejor se tiene una crisis abruptamente. Ese es el tema de hoy. Las intervenciones en crisis. ¿A qué le llamamos una crisis en las personas? Mira, si nos vamos a la etimología, ¿no? De la palabra crisis, pues viene del griego, ¿no? El origen de la palabra. Y el significado es como juicio, decisión, toma de decisión. Entonces, cuando hablamos de una crisis en una persona, por ejemplo, cuando una persona está viviendo una crisis, estamos hablando de que se está rompiendo abruptamente la homeostasis, ¿no? Es decir, el equilibrio de las áreas que tiene una persona respecto a la adaptación, ¿no? Entonces, en este sentido, hablamos de que existen varios tipos de crisis, ¿no? Uh-huh. Existen, por una parte, lo que son las crisis evolutivas, que son las que tienen que ver con las diferentes etapas por las que pasa una persona, ¿sí? Por ejemplo, la adolescencia pudiera generar una situación de crisis. No podemos generalizar y decir todos los adolescentes entran en una crisis, ¿no? Pero es una etapa de vida en la cual una persona puede tener ciertas situaciones como muy específicas o, por ejemplo, algo que sucede mucho y que, por ejemplo, me ha tocado atenderlo en diversas ocasiones en la parte de la consulta, cuando un estudiante universitario concluye su carrera uh-huh. y de pronto pasa, ¿no? De tener los privilegios de ser estudiantes, que inclusive hasta en el transporte te cobran la mitad y claro, sí. Tus papás te presumen que eres un estudiante de tal carrera. Descuentos en algunos otros lugares, ¿no? Pero ya cuando concluyes una carrera, pasas de ser estudiante y tener los privilegios de ser estudiante a ser desempleado, ¿no? Si no tienes, obviamente, un trabajo previo. Y eso puede generar algunas situaciones de crisis, ¿no? Entonces, a esas le llamamos crisis evolutivas. Pero están también lo que son las crisis circunstanciales. Uh-huh. Y esas crisis circunstanciales son las que nadie se espera, ¿sí? Por ejemplo, un accidente automovilístico, la pérdida de un ser querido por un accidente, claro. La muerte súbita de alguien que aparentemente estaba saludable. Y tenemos, en este caso, por ejemplo, lo que vivimos recientemente aquí, lo que se está viviendo en Acapulco, lo que tiene que ver con las catástrofes, que son en este caso como los desastres naturales, crisis, ¿no? Los desastres naturales que pueden ser pues desde las tormentas, los huracanes, las erupciones de volcanes, los sismos, y tenemos también otros eventos, como por ejemplo lo que se vive en la franja, ¿no? de Gaza, como son las guerras, ¿no? Lo que se vive en Rusia, el desplazamiento, las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las crisis económicas, como lo vemos en Centroamérica, de todas las personas que emigran, que se desplazan claro, de un punto a crisis otro. Económica en Argentina, el tema, ¿no? Que está terrible. Exacto, ¿no? Entonces, pues prácticamente una crisis es un evento súbito que altera el equilibrio de toda la esfera global de una persona, ¿no? Una persona tiene que estar obviamente consciente de que va a haber crisis a lo largo de toda su vida, pero pues no sabemos, o bueno, no, ¿cómo te podré decir? ¿Es nuestra obligación controlarla? Pues no es nuestra obligación Exacto. controlarla, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos una condición humana y estas respuestas que nosotros tenemos ante cualquier situación de crisis son respuestas naturales ante situaciones amenazantes, ¿no? Pero de alguna otra manera tenemos que prevenir y buscar el ajuste. En el caso, por ejemplo, el ajuste emocional, en el caso de ciertas situaciones que pueden poner ciertos riesgos, la integridad de una persona. O sea, sí tienes que estar consciente de que puede venir una crisis y de alguna manera tú ver en tu cabeza el plan B, ¿no? Híjole, si me pasa esto, pues claro, lo resuelvo de esta manera, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver que aquí nosotros en el estado de Baja California Sur, sobre todo en esta parte del estado que es en el municipio de Los Cabos, aquí La Paz y quizá Comondú,
sabemos lo que representa, por ejemplo, un huracán, ¿no? Y qué hace la mayoría de la gente, ¿no? Pues va a las gasolineras, de pronto va a la mayoría, no todos, ¿no? Yo soy muy descuidado en ese sentido. Van a las tiendas, se abastecen, compran sus veladoras, porque ya sabemos más o menos en qué consiste. A veces se nos olvida cuando, por ejemplo, tenemos periodos de sequías y que no llueve, dice, ¿cómo no viene un huracancito o una lluvia? Y se nos olvida de cómo trastorna la vida, ¿no? En el sentido de ese momento específico, ¿no? Que se cortan las carreteras, que se va la luz, que se va el servicio de agua. Entonces, pero por ejemplo, nosotros estamos ante una situación de amenaza que puede generar una crisis, tenemos cierta preparación, ¿no? A eso iba justamente, que ese sí sería pues un ideal en todos nosotros como para prevenirnos de que puede llegar una crisis aquí, ¿no? Bueno, se va a morir un familiar mío porque ya tiene mucho rato enfermo o ya desahuciado, ¿no? Bueno, pues lo prevengo con una clase de tanatología o exacto. O con cursos. Detalles así, es un ejemplo nada más. Y por ejemplo, en lo que tú comentas, naturalmente nosotros vamos llegando a esa parte del ajuste. Cuando uno tiene ya a un familiar o a una persona que tiene una condición de salud, que sabemos, por ejemplo, alguien que tiene un familiar que tenga una enfermedad terminal, el mismo organismo, ¿sí? Te va llevando a esa parte de la homeostasis, a hacerte como la idea, te va preparando, y cuando llega... Te va generando ideas de qué hacer. Exactamente, y cuando llega el momento o la situación, lo asumes de una manera quizá... Híjole, más leve, ¿no? Sí, es correcto. A cuando tú tienes una pérdida inesperada, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros hacemos en estas situaciones, cuando vemos un evento que tiene ciertas circunstancias y que la característica es la catástrofe, ¿no? Lo que hacemos regularmente es llevar como un protocolo de atención, ¿no? En este caso, lo primero que se hace con una persona que está en crisis, que ha perdido el equilibrio y que de alguna u otra manera tiene una alteración. Sí, justo ese es el tema del día de hoy, la intervención en crisis. Exacto. ¿Cómo nosotros vamos a intervenir a alguien que lo vemos que está en crisis, no? Es correcto, ¿no? Entonces, el primer punto que tenemos que establecer es el contacto psicológico. El contacto psicológico no me refiero a que la persona esté con un psicólogo, ¿no? Sino el contacto psicológico es de darle la oportunidad de expresión a la persona que está en crisis, ¿no? Que te hable y que te diga qué es lo que le sucede, ¿no? Muchas veces cometemos el error de hacer juicios de valor, ¿no? Y dar sugerencias y recomendaciones. Y lo primero que tenemos que hacer al establecer un contacto psicológico es que la persona externe qué es lo que está sucediendo, ¿no? Lo segundo que hacemos es ver la dimensión del problema, ¿sí? ¿Cuál es el problema, el origen de ese problema? Y el tercer paso es buscar, junto con la persona, con el consultante o con la persona que está viviendo la crisis, buscar las opciones y alternativas de solución, ¿no? Acompañarlo en ese proceso y darle seguimiento. Ese es, por ejemplo, cuando la persona está en crisis, es como la primera intervención, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es prácticamente salvaguardar la integridad de la persona. ¿no? ¿Qué es lo que hace el primer respondiente, ¿no? En una fase de crisis. Y fíjate, algo muy curioso, que muchas de estas intervenciones no las hacen los psicólogos, ¿no? Las hacen los paramédicos, los hacen los policías. Por eso es importante el tema de la capacitación, ¿no? Los hacen, por ejemplo, los que están en el C4, ¿no? El teléfono 911. En las líneas, ¿no?, de emergencia, en las líneas de urgencia. Claro. Los hacen personal de urgencia, de los niveles, de los diversos niveles de atención, ¿no? En salud. Entonces, por eso sí es muy importante que nosotros tengamos como las herramientas para poder ofrecer una intervención oportuna, ¿no? En tiempos de crisis, ¿no? Es correcto. ¿Hay algún método, algún ABC de cómo intervenir? Me lo platicas ahorita como primer punto, segundo punto, pero digamos que la Red Estatal de Salud Mental a lo mejor tiene algunos talleres o recomendaciones ya directas para las personas. Sí, por supuesto. Nosotros otorgamos algunas capacitaciones, por ejemplo, en el tema de la prevención del suicidio.
tenemos un área que se encarga específicamente de dar estas intervenciones. Nosotros hemos trabajado con personal del C4, hemos trabajado y constantemente nos piden en la Academia Estatal de Policías dar capacitaciones a los cadetes y a los agentes, ¿no? En cómo poder hacer este tipo de intervenciones, ¿no? Inclusive también a cómo identificar cuando una persona tiene un padecimiento o un trastorno mental para que ellos puedan llevar a cabo, ¿no? Sus intervenciones con base en el respeto y los derechos humanos, ¿no? En ese sentido. Sí, ¿no? definitivo. Importantísimo. Es correcto. Cada intervención que se tiene, pues, ahora sí que se hace todo lo posible, ¿no? Inclusive, de manera chusca, a veces se tienen unas películas, ¿no? De que te hacen una intervención y te agarran entre 5 y te van y te llevan al psicólogo, ¿no? Sí, ese es otra estrategia, ¿no? Que tiene que ver prácticamente, por ejemplo, con el comportamiento del consumo. Inclusive había, ¿no? Un programa que se llama Intervención, ¿no? Pero era para personas que tenían problemas con consumo de sustancias, y la intervención pues consiste precisamente en eso. Sí, quería diferenciarlo obviamente porque la palabra intervención te puede dar esa arista de que, ay, bueno, es que me están interviniendo, ¿no? Y te imaginas lo que sucede en el programa ese, o que te llegan y te suben al carro. Sin embargo, ahí la diferencia es que no es una intervención necesariamente en crisis, es una intervención que se hace para persuadir a la persona que tiene un problema, ¿no? En este caso, que requiere una atención más profesional. ¿No? Exactamente. Y lo que hemos visto, lo que hemos platicado aquí en el comportamiento adictivo, es precisamente la falta de conciencia de la enfermedad o del trastorno. Por lo cual, ese staff que se programa ahí, son personas tienen que ser personas muy significativas para el usuario, que el usuario tenga como cierto nivel de respeto, de admiración, para que al momento de hacerle la sugerencia, pues sea receptivo, ¿no? El usuario sea receptivo, sí, claro, ¿no? Entonces, inclusive, pues después, si la intervención no funciona, hay otra estrategia que se llama el ultimátum, ¿no? Donde ya la familia ya establece qué es lo que si la persona no acepta, cuáles van a ser los límites que va a tener la familia, ¿no? Entonces, sí son, a final de cuentas, una intervención. Y en este caso, pues las intervenciones en crisis son pues cuando tenemos temas de catástrofes, cuando tenemos algunas situaciones que alteran, ¿no? El funcionamiento global de una persona, ¿no? Aquí ha habido intervenciones por crisis en relación justo a lo que estamos viviendo ahorita, los huracanes, a pérdidas importantes de la gente. Bueno, ahora con los huracanes, ¿no? Sí ha habido necesidad de aplicarlo. Hemos tenido, ¿no? No tenemos como una demanda elevada, pero sí hemos tenido nosotros algunos casos derivados, ¿no? De ciertas situaciones que viven las personas por las consecuencias posteriores a un evento catastrófico o a un desastre natural, como puede ser el huracán, ¿no? Entonces, personas que tuvieron crisis de angustias, que se agudizaron esas situaciones, se han tenido. Pero, por ejemplo, ahorita hablamos de desastres naturales. Un otro ejemplo de este tipo de situaciones que pueden promover ciertas crisis son las epidemias y las pandemias, ¿no? Entonces, cuando lo vivimos en COVID-19, ahí sí, la demanda de atención que teníamos a nivel telefónico, porque recordando que estábamos en confinamiento, ahí sí, el incremento de los servicios de atención que tuvimos fue exponencial, se fue para arriba. Exacto, ¿no? Entonces, por toda la incertidumbre que representaba, ¿no? Pues prácticamente la pandemia, y luego posteriormente, como lo hemos platicado, por las cuestiones de las pérdidas, ¿no? Ya en la cuestión del proceso de duelo, el temor, y dentro de las demandas de atención, ¿no? Que podemos tener ahorita, depresión y ansiedad, que incrementaron 25% después de la pandemia a nivel mundial. Otro trastorno que no muchas personas o no se habla mucho de él, son los trastornos somatoformes, que son los trastornos psicosomáticos, lo que antes se conocía como hipocondria, ¿no? Claro. El que la persona piense que tiene una enfermedad física cuando realmente no la tiene. No hay elementos. En algún momento hablamos, ¿no? de ese tema. Es eso también, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, aquí hay una variable que no había hace 20 o 30 años atrás, ¿no?
la información a la que tiene acceso la persona. Entonces la persona, entre más investiga, más síntomas aparecen, ¿no? Entonces eso es muy importante. Sí, entonces, caray, sale contraproducente eso a veces, ¿no? Sí, inclusive a veces las indicaciones terapéuticas es evitar revisar a profundidad estas cuestiones, ¿no? Oye, esta entrevista la va a poder usted ver y escuchar nuevamente a través de los podcasts de W Noticias en Germán Medrano Nacionales y por supuesto en W Radio La Paz. Antes de cerrar la entrevista, Juan es el coordinador de la Red Estatal de Salud Mental, Juan Pablo Peña, con quien estoy platicando esta mañana. Está el tema de, cerraron rápidamente, para que me platiques el tema de las primeras encuestas el día de ayer que se están realizando. Es correcto, ¿no? Ayer iniciamos ya con la encuesta nacional de salud mental y adicciones, que es empezamos ayer en el Pedregal, que tuvimos muy buena participación de los colonos y los vecinos ahí del Pedregal, y con el fraccionamiento Perla, ¿no? Entonces ya hemos iniciado con esta aplicación de la encuesta. Quiero yo invitar a la población de aquí del estado. De aquí estamos esta semana trabajando aquí en La Paz. En La Paz nada más. La próxima semana estamos en Los Cabos y ya va a llegar un punto donde vamos a estar trabajando de manera paralela, prácticamente en todo el estado. En las AGEPs que están previamente seleccionadas. Es importante mencionarle a la población que el personal que está realizando la encuesta es personal de la Secretaría de Salud, del Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur. Los van a identificar porque van a traer ya sea un chaleco, un gafete, una identificación, y la encuesta la van a levantar con el uso de una tableta. Van a estar bien identificados como personal de la Secretaría de Salud, para que nos apoyen abriendo la puerta, porque esto es muy importante para nosotros. Los resultados que se obtengan, pues nos sirve precisamente para tomar decisiones respecto a las políticas públicas, claro, ¿no? que tiene que ver respecto a la prevención y el tratamiento de las adicciones y de la salud mental. Oye, ¿no? ¿En dónde estuvieron ayer que cerraron la primer brigada de encuestadores y dónde estarán en los próximos días? Mira, ayer estuvieron pues en el Pedregal y en el fraccionamiento Perla. Hoy van a estar por la Colonia Guerrero, van a estar en Colonia Guerrero, van a estar en Bella Vista, y en la zona centro, ¿no? Son como los puntos en los que vamos a estar trabajando, ¿no? Pues para días, que todos aquellos que van a estar por ahí, por esas zonas, estar muy atentos de pues contestar esta importantísima encuesta que se renueva después de muchísimos años, ¿no? Del 2017 es la última encuesta, ¿no? Las encuestas, lo hemos platicado, se realizan cada 5 años, ¿no? Que es lo que nos permite ver, ¿no? La evolución que tiene el comportamiento. En este caso, en el pasado, la encuesta se focalizaba específicamente primero en las adicciones, ¿no? Se llamaba ENA, Encuesta Nacional de Adicciones. Luego, en 2017, es una encuesta que se viene aplicando desde 1988. En 2017 cambia y se llama, le cambia el nombre, se llama ENCODAT, ¿no? La ENCODAT es la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, ¿no? Y ahora es ENASAMA, que es Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones. Y adicciones, ¿no? Ya sí, engloba, es una gama más grande. Sí, y es muy importante porque por primera vez desde 1988 se van a considerar temas como en la exploración ahí de la encuesta, temas como por ejemplo la depresión, la ansiedad. Y por primera vez se integran. Ajá, ¿Desde cuándo debieron, no? Y y el comportamiento suicida, ¿no? Okay. Entonces es muy importante para nosotros que la población colabore, ¿no? Claro. En ese sentido, para que poder tener los resultados más fiables, ¿no? Oye, pues la próxima semana nos das otro adelanto de cómo van las cosas con esa encuesta, los primeros resultados y pues bueno, la posible, pues cómo vaya funcionando todo, ¿no? Claro, claro que sí. Entonces, muchas gracias por el espacio y con todo gusto, ¿no? Claro que sí. Es Juan Pablo Peña, quien es el coordinador estatal de la Red de Salud Mental, aquí en este estudio de W Noticias. Voy a la pausa y regreso.